Busquen en sus Biblias en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, y esta es la multiplicación de los panes, 5,000 varones. ¿Cuántos de ustedes ya conocen esta historia? Juan capítulo 6, versículo 1. Comenzamos ahí en ese texto. Ahora debo decir, primero la lectura. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Oremos. Padre, nos tomará toda la eternidad para entender un poco de la magnitud, la esplendidez de tu Hijo. Aquí este texto nos ayuda, abre nuestros ojos, nuestro entendimiento un poco más. Ayúdanos a acudir a ti cuando lágrimas caen de los ojos y nos falta, y hay hambre pero no hay pan. Y aquí nos enseñas mucho acerca de tu persona y tu Hijo. Entonces, que el Espíritu Santo me use, que use tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces se trata de la multiplicación de los panes. Y van a ver aquí en el versículo 13, Juan 6:13, que habla de que se sirvió el pan en cestas. Y es una cesta como pequeño, no grande. Y lo que tenía es pan. ¿Cuántos panes tenían comenzando? 6. 5. Ahora, aquí tengo 6. Boris, ¿me ayudas? Acá, toma come un bocado. Oh, justo eso era el pan que se me cayó en el piso. Ese es tuyo. No, es una broma, no cayó. Puede tomar asiento. Ahora, pero venga un momentito. Toma esto. ¿Cuántos panes hay? 5. Okay, toma. Okay, quiero que sirves a todos los que están aquí con este pan hasta que se llenan. Eso es lo que Jesús pidió a sus discípulos. Multiplicado por 200. Toma esto, da a todos hasta que se llenan, multiplicado la multitud que tenemos aquí por 200. Y no queda como, ¿qué? Gracias. Ahora el contexto del texto. Comenzamos. El contexto es aquí, esto se encuentra en Mateo 14, Marcos 6,
Lucas 9 y Juan 6. Los 4 evangelistas lo llamamos, los 4 evangelios lo mencionan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Uno de los pocos incidentes, acontecimientos en la vida de Jesús que se menciona en los 4 evangelios. Pero este sí está. Y Mateo, y Marcos, y Lucas, y Juan lo relatan. Eso es de suma importancia. Les explico por qué. Porque cuando ellos escribieron su libro, fue un tiempo después. No el siguiente mes. Porque Jesús va a seguir haciendo más milagros. Y luego va a llegar el momento cuando Él muere en la cruz y es resucitado y asciende al cielo. Y después un lapso de tiempo y escriben cada uno guiado por el Espíritu Santo. Y lo que tenemos aquí es inspirado, es veraz. El cual algunos se ríen de eso, no es veraz. Pero es veraz. Ahora, cuando eso se escribe y comienza a repartir en rollos y se lee en diferentes lugares, algunos van a escuchar la lectura de eso y van a decir, yo estaba ahí. En ese día yo tenía 16 años. Ahora tengo, ¿cuántos? 46 años. Y yo estaba en esa colina, en ese cerro, el día que Él multiplicó los panes. Yo me acuerdo bien. Ahora, si no fue así, va a desacreditar a los 4. Y si no fuera así, alguien tarde o temprano va a escuchar la lectura de la palabra de Dios en aquel entonces y va a decir, no fue así. No había nada de multiplicación de panes. Había una discusión, una conversación ahí entre Jesús y sus 12 y vi a un muchacho y Él les dio unos panes y peces y vimos eso y Jesús oró. Y cada uno tenía hambre y cada uno sacó de su mochila y comenzamos a almorzar. Con cada uno con lo que tenía. No había nada de multiplicación de panes. Eso es falso. Si hubiera sido así. Esto no es una fabricación. Y nadie se levantó después diciendo, falso, no fue así. Lo que quiero decirles es esto. Lo que está escrito aquí, después de anotar estos eventos con precisión, diciendo quiénes y cuántos y dónde y cómo, luego los que estaban en esos acontecimientos no lo refutaban. Nadie lo refutaba. Son los criticones de la palabra de Dios luego que se levantan y dicen, no fue así, eso es fábula. No es veraz. Ahora, versículo 1. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea. Recuerden, hemos hablado de los lados. Ahora, creo que aquí pronto ahora, en Juan 6, siempre quedan aquí en Juan 6. Pero quiero que busquen, y voy a mostrar aquí en mapas, creo que pronto, busquen en sus Biblias gracias hermano Carlos, Marcos capítulo 6. Quiero que noten aquí que Marcos dice que Jesús, quiero encontrar el lugar, dice que en el versículo 34, Marcos 6, 34, última línea, y Jesús comenzó a enseñarles muchas cosas. Esa es la multitud que llegaron. Ahora busquen en Mateo capítulo 14, sin perder Juan 6. ¿Okay? En Mateo capítulo 14, la Biblia dice que en versículo 14, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Entonces, ¿qué es lo que Jesús hizo? Jesús hizo 2 cosas fuera de multiplicar los panes y alimentarlos. Le sanó los enfermos
y también enseñó la palabra de Dios. Sin micrófono, sin parlantes, ahí enseñó. Pero no va a ser posible, bueno, no digo no va a ser posible, pero es más probable que él sanaba de grupo en grupos. Venían todo el día, en la mañana y en la tarde, y es en la tarde de la tarde en la tarde, que él va a multiplicar panes. Entonces venían en grupos, sanaba y después él les enseñaba la palabra de Dios. Creo que es en ese orden, esa es su posición. Sabemos que él sanaba y que él también enseñaba, pero creo que ellos no van a estar tan quietos para escuchar lo que Jesús va a enseñar hasta que él sane. Él va a sanar, pienso, opino, sana primero, luego con ese grupo de personas les enseña. Ahora yo te he sanado y tú tienes la vista. Que Dios abra tus ojos para entender cosas espirituales. Ahora que yo te he sanado, tú has sido paralítico. Ahora pides a Dios poder espiritual para que tú puedas vivir para su gloria. Ahora que te he sanado con tus pies y puedes caminar bien, pides a Dios que Él te encamine por sus veredas. Y ahora que usaba milagros para constatar de que Él era lo que decía, y lo que decía era verdad y enseñaba verdades. Pero Él va a usar, milagros no era para como entretener, es una lección objetivo, como usé estos panes. Luego de esto, y esa es otra lección para otro día, que vamos a llegar Dios mediante, pero Él va a decir, yo soy el que de vida, pan de vida. Eso es después de multiplicar panes. Entonces Él usa milagros y luego lanza una enseñanza que tiene conexión con un milagro que hizo. Ahora, noten también, quiero que noten en Mateo capítulo 14, el último versículo. Es decir, 21, versículo 21. Y los que comieron fueron como, ¿cuántos hombres? ¿Okay? Él lo va a hacer 2 veces. Esa es la primera vez que Él va a multiplicar panes. Y luego va a haber 4,000 varones. Pero este es el primero y es 5,000 varones. Y ese es el número que en nuestra mente pensamos, porque así relata Marcos, Lucas y Juan, 4,000 varones, pero es Mateo que él maneja números bien porque era publicano, recuerden, él trabajaba para la ciudad de Roma. Entonces él dice 5,000 varones, pero nota lo que él dice en versículo 21, sin contar las mujeres y los niños. Ahora, tenemos que pensar que eran mucho más de 5,000. Estoy avanzando sin mostrar las vistas, pero más adelante les voy a mostrar. Por cada varón, si hubo una mujer, ¿cuánto tenemos? ¿Cuántos? 10,000. Si por cada varón tenían 2 hijos y su esposa, ¿cuántos tenemos? Es 4 por 5,000, son 20,000. No está muy lejos de ese número. Podría ser más, podría ser menos. Algunos varones hubieran llegado sin familia. Otros hubieran llegado con su esposa, sus 4 hijos y una tía y una prima y su abuela. Es decir, diferentes familias. Entonces, tenemos que pensar y entender que son mucho más de 5,000. Y un número regular conservador es 20,000. Pero si es mucho, entonces ponemos, porque puede ser, es una mujer y un joven y un niño. Pero si solo ponemos una mujer y otro miembro de la familia, se multiplica 5,000 por 3, 15,000. No son 5,000, son miles
y miles de personas. Ahora volvemos a Juan capítulo 6 y ponemos el contexto. Ahora, el contexto es que él está en Capernaum. La línea roja en su mapa indica, vuelvo aquí a mostrar, que él va al otro lado del río Jordán. La línea roja es él con sus 13 en una barca y llegan a la orilla de un pueblo, unas ciudades que se llama Betsaida. Esa es la ciudad de donde viene Felipe, Andrés y Pedro. Los tres son de esa ciudad. Y es a la orilla del mar de Galilea. Ahora, simultáneamente en la línea amarilla, personas vieron a ellos salir de Capernaum y fueron al otro lado. Jesús decía a ellos, si comparamos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, decía, vamos al otro lado, quiero desprenderme de la multitud, ni tenemos tiempo para comer. Vamos al otro lado para descansar. Suben la barca y se van. Y la gente en la orilla de Capernaum ve la dirección en que van por allá. Entonces, vamos, y se fueron caminando. Y ellos caminaron más rápido que los discípulos remaron en la barca y llegaron primero. Y cuando llegan y aterrizan en la orilla del mar frente a Betsaida, que está arriba un poco, ahí está la gente esperando, sorpresa, y no hay descanso. Y Jesús, ese es su problema siempre, difícil de desprenderse de la multitud, porque le buscaban por donde él estaba. Entonces, ese es el contexto de lo que sucede. Cuando baja, la Biblia va a decir que él, ese es en versículo Juan 6, versículo 3. Entonces subió a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Avanzo aquí con mi PowerPoint, acá. Entonces Jesús sube a un cerro, ahí entra a Betsaida y sube un poco más. Y la Biblia nos dice que era cerca de el tiempo de, versículo 4. Estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Ese es en los primeros días, casi siempre, pero no siempre, pero casi siempre, en los primeros días de, ¿qué mes? Abril. Y luego va a decir que se recostaron en un lugar donde había, ese es versículo 10. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar. Y los otros, no me acuerdo, creo que es Marcos, pero otros es hierba verde. Cerca de la Pascua, entonces es en últimos días de marzo, primeros días de abril. Porque de ahí Jesús pronto va a ir a la Pascua. En otras palabras, es primavera. Las estaciones en Israel es al revés de las estaciones de nosotros. Entonces digo primavera en abril porque es así en Israel. Es el clima, cae lluvia, hace a la hierba verde y se acuestan y no hay mucho polvo. Y es cómodo el clima en ese momento. Bueno, cómodo más o menos. Y ahí están, y Jesús sube a un lugar desierto, es decir, no desierto, no arena, sino despoblado, descampado es la palabra. No hay gente, pero ellos le siguen. Y ya, muy bien.
Y tengo un primo, por favor, sana. Y le sanó. Y luego ya comenzaron a llegar mucha gente que le seguía y más de diferentes ciudades. Y los discípulos, ya hagan su cola, ten paciencia. Y no ha terminado a sanar este grupo. Luego te toca, ¿ya? Cálmate, por favor. Y así están los discípulos. Y ellos van así y Él les sana y les enseña todo el día. En la noche ellos llegaron remando al otro lado. Eso es lo que sucedió. ¿Tienen la escena en su mente? ¿Cuántas personas? Mínimo 10,000. Y vamos a decir 20,000. Ahora, luego lo que sucedió. Vamos a avanzar más. Y Jesús alimentó a 5,000 varones. ¿Por qué dijo Jesús que no tenía necesidad de irse y mandar a sus discípulos a darles de comer? Entonces, luego lo que sucedió es que, comparando los otros evangelistas, se pone tarde en el día. Todo el tiempo Jesús trabajando, atendiendo, sirviendo a otros. Personas como tú y como yo. Muchas necesidades, angustias, preocupaciones. Y les enseñaba, no os afanéis. Y sanaba. Y después los discípulos dicen, Señor, está avanzando el día, ya está tarde, despídeles para que vayan y busquen pan. No, ustedes darles de comer. ¿Darles de comer? No tenemos. Y si vamos a buscar de tienda en tienda y no hay una tienda a la vuelta, y es Felipe que dice 200 denarios no bastarían para tantos. Ahora, ¿por qué Jesús dijo, ¿de dónde compraremos pan para estos? Esto está en el versículo 5, léelo conmigo. ¿De dónde compraremos pan para que compren estos? ¿Por qué Jesús hizo esa pregunta? Versículo 6 contesta. Pero esto decía para probarle, porque él sabía de lo que había de hacer. Y eso es cuando Felipe respondió en versículo 7, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y uno de sus discípulos, y él entre esos, él dice, busquen ustedes, ¿cuántos panes tienen? Y eso es en otro evangelio. ¿Cuántos panes tienen? ¿Tú tienes algo, Bartolomé? No, yo no tengo nada. ¿Y tú? Ya, no, tampoco. ¿Y Juan? Y tampoco. Y Andrés encuentra un muchacho y él tiene 5 panes y 2 pececillos. Bien, con eso trabajaremos. Pero dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y es Felipe que dice, 200 denarios, y ese es un denario es el sueldo por un día, el sueldo de 200 días no van a abastecer. ¿Por qué le preguntó eso? Está probando. Está queriendo ayudar a Felipe a confiar en él ante una situación totalmente imposible. Como dije a Boris, a cada uno, a todos, hasta que se llenan. Imposible. Y eso es lo que está diciendo a Felipe. Si tuviera la plata, pero ¿dónde voy a encontrar? Y no tengo tanto para abastecer para tantos. Y le estaba probando. Felipe dijo 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno tomase un poco. Fíjense en la respuesta de Felipe. Él se fijó en costos, 200 denarios. Él se fijó en recursos y soluciones, pan.
Él se fijó en las consecuencias. Y si faltara y no bastarán, oh, imagínate, Señor, si yo doy pan a este grupo y este grupo acá no tienen, oh, ya me van a venir encima. Yo no quisiera hacer. Es a todos o nada, por favor. No queremos aquí un alboroto. No, y él pensaba en las consecuencias y después en la gente para que cada uno de ellos tenga algo y en cantidad tomase un poco. Pero la pregunta de Jesús es, noten en versículo 5, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús no se fija en la gente, las soluciones y el pan, y no se fija en la cantidad y el costo. Él se fija en ¿qué? ¿De dónde? ¿De dónde va a venir lo que necesitamos? Él se fija en, está dirigiendo a Felipe a pensar en la fuente. ¿Quién es la fuente? Ahora, va a haber momentos, y tal vez para muchos de nosotros aquí esta noche, es en este momento. Tenemos una necesidad y vamos contando. Y lo que tenemos no alcanza. Ni hablar no alcanza. Acá tengo 5, aquí tengo 20,000. No alcanza. No alcanza. Ni un poquito para todos. Y es Felipe realista o pesimista. Depende de cómo uno lo ve. Si yo lo considero como ojos de ser humano, él es realista. Si yo lo veo con ojos de fe, es pesimista. Por eso, gente que no cree en Dios, no confía en nuestro Salvador, dicen, ustedes no son realistas. Pongan sus pies en la tierra, porque no ven lo que vemos. Porque lo que vemos no se puede ver. ¿Ah? Porque lo que vemos no se puede ver con el ojo físico. Es por fe que andamos. Y eso es lo que él está haciendo con Felipe y le está estirando. Compras. No tenemos. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuántos tienes? Buscas. ¿Cuántos panes tenemos? Y Andrés viene. Encontré un muchacho, tiene 5, pero ¿5? ¿Qué se puede hacer con 5 panes? Y está estirando. Está ayudándoles a entender de dónde viene. No es cuánto, sino de dónde. Y hace lo mismo con nosotros. Nos pone en situaciones donde aquí está la necesidad y aquí están los recursos. Y puede ser que estamos hablando de economía, puede ser que estamos hablando de salud, puede ser que estamos hablando de encontrar empleo, puede ser que estamos hablando de solucionar un conflicto, puede ser que estamos hablando de tomar alguna decisión importante en la vida, pero esto es grande, lo que tengo es pequeño. Y ahora, si solo veo esto, voy a ser pesimista. Pero si veo a Jesús, de dónde viene, voy a ver multiplicación de panes. En esta noche no vamos a poder multiplicar panes,
porque no, eso va a ser el siguiente domingo. Lo que quiero que noten aquí es de dónde viene. Y cuando no me alcanza, ¿qué hago? Y tengo que ver a Jesús. Y Él va a decir, Él va a decir, ¿de dónde vas a conseguir, Stanley, lo que tú necesitas? ¿Ah? ¿De dónde? Y no sé. ¿No sabes? Tanto tiempo tú has andado conmigo, Felipe, y no sabes lo que puedo hacer. Todo el día he sanado a personas y no sabes de dónde. ¿No me has visto sanar a paralíticos y ciegos y sordos y no sabes? Y Él te va a decir, toda tu vida he hecho esto y esto y esto, y ahora te falta fe. Oh, hombre de poca fe. Entonces, ¿qué está haciendo? Cuando me pone en esa situación, Él me está estirando. A propósito, hace necesidad para que veamos por fe a Él obrar. En tu vida, en esta semana, ¿necesitas más de lo que tienes? Mira con fe a tu Salvador. Él suplirá exactamente lo que tú necesitas. Explícame. No, eso no puedo explicar, sino tú tienes que experimentar. Pero Él te va a dar lo que tú necesitas en el momento preciso, lo suplirá. Amén.